Muy bien. Vamos a compartir la pantalla. Voy a mover un poquito los slides y lo que quiero saber es si se mueven, porque a veces me pasa que yo empiezo a explicar y resulta que no se están moviendo. Si hay movimiento ahí. No, profe, no se están moviendo. Ok, de acuerdo. Gracias. Déjame ver. Muy bien. Creo que ahí sí, ¿verdad? ¿Sí se mueve? No se ve la pantalla ahora. Ah, caray. Perdón. Perdón. Listo. Sí se mueve ahí, ¿verdad? Sí, ya, profe. Muy bien. Qué amable, gracias. Algunos de ustedes ya me conocen, otros todavía no. Algunos yo los conozco y pues también hay caras nuevas. Estamos en la segunda mitad ya del curso. Nos quedan, según yo, 3 semanas. Bueno, esta que termina y 2 más, si no me equivoco. Entonces hay que ponernos bien listos. Muy bien. En esta materia de bienes y sucesiones vamos a ver el tema de introducción y capacidad para suceder. Introducción y capacidad para suceder. O sea, la capacidad que tengo para poder yo transmitir mi patrimonio, mis bienes, a la hora que yo me muero, que espero que falte todavía un rato más. Muy bien, en el concepto. En general, el significado de suceder, el significado general, es la acción de sustituir a una persona por otra en una relación jurídica. Es mover a una persona por otra. ¿Sí? Básicamente, como significado de ese término de suceder. El término suceder tiene una connotación más precisa, ya enfocado al tema que nos interesa, y se refiere a la transmisión de bienes por causa de muerte, siendo este un sinónimo de herencia. La herencia significa el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que se reciben de una persona por su muerte. En el Código Civil del Distrito Federal, en su artículo 1281, define la herencia en los siguientes términos: como la sucesión de todos los bienes del difunto y en todos sus derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte. O sea, los derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte, que continúan no obstante haya muerto, son transferibles o son objeto de sucesión. Por lo tanto, la sucesión o herencia es la transmisión de derechos y obligaciones, activos o pasivos, de un difunto que no se extinguen con la muerte. Excepciones. Existen modos de transmisión semejante, pero sin que el transmitente haya fallecido. Son los casos de la muerte civil y de la declaración de presunción de muerte. Este último concepto de declaración de presunción de muerte, pues últimamente lo tenemos mucho. Digo, un ejemplo sobre la gente que desafortunadamente desaparece, ¿sí? Tanto desaparecido que hay. Entonces hay un proceso, un procedimiento en donde se emite una declaración de presunción de muerte. Entonces, con ese procedimiento, ya dictaminado o formalizado, se pueden heredar los bienes de esa persona, ¿sí? Y si hay un testamento previo, pues más fácil, y si no hay, bueno, pues se hará por la vía intestamentaria. Dice, como comentamos, la sucesión hereditaria comprende todos los derechos y obligaciones del cuyus. ¿Quién es el cuyus?
El cuyus es el que hace el testamento, que no se extinguen con su muerte, formando estos una unidad a la que se le llama universalidad de derecho. La regla consiste en que todos los derechos y obligaciones de las personas trascienden a su muerte, excepto aquellos en los que la ley establezca lo contrario. En cuanto a derechos y obligaciones de los que se extinguen por la muerte está el usufructo, por muerte del usufructuario, eh, siempre y cuando no esté especificado en el contrato que puede pasar a otra persona. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan del usufructo que lo vimos creo que la clase pasada? Los usos y el derecho de habitación como un derivado del usufructo. Los derivados de relaciones personalísimas como el parentesco, el matrimonio y la patria potestad, pues al morir, pues ya, ¿no? Ese derecho que tengo de matrimonio, de patria potestad, pues ya no, ya se acabó ahí, ¿no? Los provenientes de las relaciones intuito-persona, como el mandato y la prestación de servicios profesionales, eso se refiere cuando yo estoy obligado a dar un servicio, por ejemplo, a una empresa, un contrato que tengo con una empresa, pues cuando me muero, pues ya no hay obligación de eso, de seguir dando el servicio. Entonces, se extingue esa, no es transferible, vaya. Los derechos políticos también se extinguen con la muerte, como el derecho a votar, por ejemplo. Pues ese derecho a votar pues se extingue porque pues ya es personalísimo, ya te moriste, pues, ya, tu voto ya no se ocupa. Muchas gracias, gracias por votar, pero ya no se puede. En cuanto al procedimiento definido para tramitar la sucesión, serán a través de dos vías, la judicial y la extrajudicial o notarial. Cualquier procedimiento de testamento se hace ante un notario o ante un juez, ¿sí? Y el trámite para hacer valer ese testamento o ese intestado, lo mismo, se puede hacer ante un juez de lo familiar o ante un notario. En este tema solo hay dos formas, ¿sí? Que es el testamento público abierto que se llama y la gente que no hace testamento, ¿sí? Pero tiene bienes, entonces hay un procedimiento diferente. En su inicio, la gente que muere intestada, que es lo que le llamamos comúnmente, en su inicio es un proceso un poco diferente, pero después se junta y se hace lo mismito como si hubiera un testamento. Lo vamos a ver más adelante. Aquí hay un video muy interesante que explica todo el proceso de una sucesión testamentaria, pero es un poquito largo. Vamos a seguir con la presentación y si hay chance, lo vemos. Dice el fundamento. Se dice que el derecho sucesorio tiene fundamento en su contenido mismo, al ser patrimonial o económico. Se traduce en el incentivo de producir. Por ello afirmamos que el derecho sucesorio es la causa que impulsa al hombre a producir, aunque ya tenga bienes suficientes para deshogar sus requerimientos, puesto que los humanos desean producir más para beneficiar a los suyos con los bienes que habiendo sido propios durante su vida, al término de esta, sean repartidos entre sus beneficiarios. Se cree y se piensa que esta figura del derecho sucesorio causa y promueve en la gente producir y generar bienes, generar riqueza, cada quien a su poder y haber, pero se tiene muy asentado eso, que fomenta eso, el generar bienes inmuebles, bienes muebles, derechos, obligaciones, generar riqueza, etcétera, y que esta a su vez sea transmitida pues, a las diferentes generaciones. Modos de suceder, o sea, o modos de transmitir, ¿no? Los herederos o beneficiarios del autor de la herencia pueden adquirir los bienes directamente o en sustitución de otros que no llegaron a ser herederos. También puede darse el caso de que los herederos tengan que decidir si el autor de la herencia, de quien heredan, a su vez heredó los bienes relativos a otra sucesión. Lo anterior se clasifica en
¿A qué me refiero con esto? Ahí suceden muchas cosas a la hora de que la gente hereda, ¿sí? Y a la hora que los herederos tienen el derecho de, vamos a decir, de adquirir o de tener posesión de los bienes que heredan. Hay gente que renuncia a la herencia, hay gente que no quiere la herencia. Dice, no, yo no la quiero, yo no la necesito, gracias, va. ¿Sí? Entonces, ¿pero qué pasa? Este, pueden hacerlo los hijos de esa persona que no quiso, pueden hacerlo los hijos. Entonces, por eso se llama en sustitución de los que no quisieron ser herederos, no obstante que fueron mencionados en un testamento. Por dicho propio o por cabeza, de modo directo, cuando el heredero es llamado directamente por la ley o por el testador o por transmisión, se da en aquellos casos en que el heredero llamado a una sucesión fallece sin decidir si acepta o no la herencia. En este caso, él o los herederos del heredero fallecido harán valer el derecho de este último. A este cuate le llaman el indeciso. Yo supe de un tema, de hecho, de unos tíos que heredaron de su papá, un caso particular, uno de ellos no estaba de acuerdo con lo que le tocó de herencia, ¿sí? Entonces, él renunció a la herencia. Entonces, él dijo así, literal, yo no quiero nada, ¿sí? Yo no quiero nada. Pero pasó mucho tiempo, o sea, no decidía, no decía ni sí ni no, y hacía que el proceso se tardara un poco más. A este comportamiento, dentro del proceso de sucesión, se le llama el indeciso, le dicen el indeciso. Y si este indeciso, por alguna situación, llegara a morir, sin antes decidir o manifestar si sí o no quiere la herencia, pues ¿qué pasa? Otra vez, como en la figura que mencionaste hace rato, pues entrarán los hijos directamente. Y no es así tan fácil. Hay un procedimiento y hay que revisar muchas cosas, etcétera. Pero en términos generales, así es. Este, por representación, la herencia también puede ser diferida a favor de los derechos por estirpe, representación o sustitución. Este modo de suceder se da cuando la ley determina que en lugar del probable heredero que habría sido llamado por cabeza, deben entrar otra u otras personas a heredar la porción que le hubiese correspondido al sustituto. Estamos hablando de lo mismo, lo que les decía. Estirpe, por ejemplo, sucede que si yo quiero heredar, mi esposa y yo estamos casados, yo muero, entonces quiero heredar la parte correspondiente a mis hijos, pero si mi hijo murió, por ejemplo, si mi hijo murió antes de que yo muriera, entonces la herencia pasa directamente a sus hijos. El porcentaje que le correspondía a mi hijo pasa directamente a sus hijos. ¿Sí? Eso se le llama estirpe. O sea, adquirir los bienes por estirpe, heredar los bienes por estirpe. ¿Sí? Por cabeza se le dice de manera directa, ¿sí? O sea, yo muero, heredo y a mis hijos de manera directa, por cabeza, ¿sí? Y luego hay la sucesión a los descendientes, ¿no? O sea, hay una explicación de cómo heredan a la hora que es un matrimonio y que muere el cuyus, genera su testamento, cómo su descendencia va a heredar tanto tanto a sus parientes descendientes como ascendentes, ¿sí? Si tiene papá y mamá, heredan también. Vamos a ver un pequeño video, si les parece, para entender un poquito esto que les estoy diciendo. Está muy, muy claro el video. Déjenme, no es que ahí tengo que hacer aquí varias cosas.
Permítanme tantito. Neutrogena Oil Free ayuda a eliminar granitos y espinillas, disminuyendo las marcas que dejan en tu piel. Ay, perdón porque hay anuncios. Déjame dejo presentar. Voy a quitar mi micrófono para no viciar el audio. Maestro, pero no se ve el video en sí, o sea, siguió la pantalla anterior. Ni el anuncio se vio. Ya quedó, maestro. Bueno, vamos a hacer el análisis ahora sí de cada uno de los casos que establece el Código Civil. Recuerden que para que se entienda mejor las imágenes en su pantalla, los sujetos o personas que aparezcan en rojo serán los autores de la sucesión, o bien que ya hayan fallecido antes del autor de la sucesión, o que resulten incapaces o hayan repudiado la herencia. Lo vamos a mencionar en cada uno de los casos particulares. Y todos los demás, pues los posibles herederos. Respecto de la sucesión de los descendientes, se establece lo siguiente: si a la muerte de los padres quedan solo hijos, la herencia se dividirá entre todos por partes iguales. Por ejemplo, en el caso de la pantalla tenemos que fallecen los autores de la sucesión y quedan solo hijos, 4 hijos. Entonces, a cada uno les va a corresponder partes iguales, es decir, un 25% de la masa hereditaria deberá de repartirse entre ellos. Cuando concurran descendientes con el cónyuge que sobreviva, entonces a éste le deberá corresponder la porción de un hijo. Por lo tanto, ahora que se agrega un quinto con derecho a heredar, que es el cónyuge, a éste le deberá corresponder la porción de un hijo y por lo tanto a cada uno de ellos les corresponderá un 20%. Otro caso, si quedaren hijos y descendientes de ulterior grado, por ejemplo nietos, ya lo habíamos mencionado, los primeros van a heredar por cabeza. Es decir, aquí tenemos al autor de la sucesión, tenía 3 hijos, pero resulta que uno de ellos murió antes que el autor de la sucesión. Entonces, no ha lugar, como ya lo habíamos visto en otros videos, no ha lugar a la sucesión en este caso, pero entonces los otros 2 hijos heredan por cabeza. Acuérdense que heredar por cabeza significa heredar por derecho propio. Y los hijos de este hijo premuerto, nietos del autor de la sucesión, van a entrar a la herencia a heredar por estirpes. Es decir, concurren a la herencia en representación de su padre. Y esto es muy importante porque a la hora de iniciar el juicio sucesorio, pues tenemos que acreditar el entroncamiento que hay con el autor de la sucesión. Disculpen que mencione tanto la palabra sucesión, autor de la sucesión, pero es necesario. ¿Cuáles son los documentos fundatorios de la acción que se presentan a la hora de iniciar este juicio? Bueno, en primer lugar, la acta de defunción del autor de la sucesión. Pero también hay que acreditar el entroncamiento que hay con esta persona respecto de los parientes. Y entonces procede presentar también las actas de nacimiento para acreditar que son hijos del que se pretende que se dirima la herencia. Pero si hay un hijo premuerto, un hijo que falleció antes
que el autor de la sucesión, entonces lo que debemos de hacer es presentar también el acta de defunción y las actas de nacimiento de los que van a tener derecho a heredar por estirpes en representación de este hijo premuerto. ¿Cómo pues se va a dividir? En un principio, si nada más estuvieran los 3 hijos, bueno, a cada uno le correspondería el 33.33% de la herencia. Pero entonces, aquí los porcentajes también se van a dividir en 3 partes, pero la parte que le correspondía al hijo premuerto se va a dividir a su vez por partes iguales entre los 3 hijos que él dejó, que él tuvo. Entonces, a los hijos del autor de la sucesión les va a corresponder un 33.33% y ese porcentaje se va a dividir entre los hijos que haya dejado él, que falleció antes que su padre, y por lo tanto les va a corresponder a cada uno de ellos un 11.11% de la herencia. Esa es la manera en que se dividiría la herencia. Entonces, lo mismo se observa tratándose de descendientes de hijos premuertos, que es el caso que acabamos de explicar, o incapaces de heredar, si éste en vez de fallecer antes que su padre, resultó ser incapaz para heredar por alguno de los supuestos que analizamos en otro video, entonces entrarían a heredar por estirpe sus hijos, porque ellos no tienen la culpa, lo mencionábamos en ese video, de la incapacidad que se generó para heredar de su padre. Al menos eso es lo que establece el legislador. No lo responsabiliza. Por ejemplo, si este hijo del autor de la sucesión le devino una incapacidad para heredar porque se acredita que mandó matar a su padre, desgraciadamente eso sucede, se logra acreditar, se genera la incapacidad para heredar, eso no va a afectar a los hijos de esta persona que heredarán por estirpes. O bien, también en el caso de que éste hubiese renunciado a la herencia, entonces sus hijos entrarán en la sucesión. Son esos 3 casos. Se trate de descendientes de hijos premuertos, incapaces de heredar o que hubieran renunciado a la herencia. Siguiente caso. Si solo quedan descendientes de ulterior grado, no hijos, aquí por eso están también ellos en rojo, ya fallecieron antes incluso que el autor de la sucesión. En esos casos la herencia se va a dividir en estirpes, porque los 3 tuvieron hijos, este tuvo 2, este 3 y ella solo 1. Y nos señala la ley, si en alguna de estas estirpes hubiere varios herederos, como los que estamos mencionando, la porción que a esa estirpe corresponda se dividirá por partes iguales. Si hubieran estado ellos vivos, les correspondía el 33.33% a cada uno. Como fallecieron los 3 antes que el autor de la herencia, entonces entrarán los hijos de ellos a heredar por estirpes. Y ese 33.33% se va a dividir en tantas partes como hijos haya. Aquí, por ejemplo, en 2 partes y aquí en esta en 3. Entonces a cada uno le va a corresponder un 11.11 porque aquí son 3. Y él, que es hijo único de la hija del autor de la herencia, pues él va a tener un mayor porcentaje con respecto de sus primos, porque él sí va a tener el 33.33% que le correspondía a su mamá. Ahora, si concurren hijos con ascendientes, que pueden ser los padres del autor de la sucesión, a los padres, solo les corresponderá el derecho a alimentos, siempre y cuando el autor de la herencia estuviera obligado a proporcionarlos, porque ya lo veíamos también en otros videos cuando analizábamos los alimentos son recíprocos. Quien los da tiene a su vez el derecho de recibirlos, de reclamarlos. Entonces, si ellos
como padres cumplieron con su deber alimenticio, alimentando en su momento cuando lo requirió a su hijo, y éste fallece y quedan hijos, entonces tendrán derecho a alimentos en ese caso. Si por su parte ellos como padres no cumplieran con su deber alimenticio, entonces no tendrían derecho a reclamar alimentos a la herencia de este y por lo tanto el 100% de la herencia sería para sus descendientes. Y aclara el legislador que en caso de que proceda darles alimentos a los ascendientes, en ningún caso puede exceder de la porción de uno de los hijos. Y la misma ley aclara que el adoptado hereda como un hijo. Si, por ejemplo, cuestión que a veces suele suceder, la pareja se somete a tratamiento para poder tener hijos, estos tratamientos a veces fallan y a lo mejor adoptaron al primer hijo, a esta persona. Pero posteriormente vamos a suponer que pues sí se logra no solo uno, sino dos embarazos. Entonces tenemos hijos consanguíneos y tenemos un hijo adoptado. La ley no distingue entre uno y otro. El adoptado, pues, hereda como un hijo. Ahí está mal establecido. No es como un hijo, es que es un hijo. Entonces, no se debe hacer esa distinción. El adoptado es un hijo y por lo tanto adopta como tal. No podrán alegar ellos o sus representantes de que ellos son hijos consanguíneos y él fue adoptado, porque el legislador les da el mismo tratamiento. En el caso, y deriva también de lo antes señalado, cuando concurran los padres, vamos a suponer que esta persona que fue adoptado crece, tiene sus hijos, se casa, tiene sus hijos, a lo mejor su esposa ya falleció, etc. Y fallece él, se da el mismo tratamiento que cuando se trata de un hijo consanguíneo. Es decir, si concurren los padres adoptantes con los descendientes del adoptado, entonces los primeros solamente van a tener derecho a alimentos, aplicándose la misma regla, siempre y cuando el adoptado tuviere obligación de proporcionárselos, en virtud de la característica de reciprocidad. Si ellos como padres adoptantes cumplieron con su obligación alimenticia y posteriormente fallece ese hijo y concurren con los descendientes de este, entonces tendrán derecho a reclamar alimentos, porque ellos cumplieron con su obligación alimenticia y ahora con el paso del tiempo son ellos los que requieren esos alimentos. Y se aplica la misma reglita que respecto de un hijo consanguíneo. Los alimentos que les corresponda en ningún caso podrán exceder la porción de uno de los hijos. Eso es todo respecto de la sucesión de los descendientes. Pero, ¿qué les pareció? Ay, perdón, se quedó esto aquí abierto. ¿Cómo lo vieron? Está claro, ¿no? Si tienen algunas dudas, ahorita lo platicamos de una vez. Está muy claro, profe. Sí, ¿verdad? A ver, Estefanía, ¿quiere decir algo? Sí, buenas noches, profe. Mi Buenas nombre noches. es Gemima. Mi duda es, si en los hijos adoptados no fuesen legalmente, ¿tendrían validez o no? Sí, sí, que se los adjudicaron, por ejemplo, los hijos, pasa, sí entiendo. Sí, se Sí. tendría que comprobar, le van a pedir que testimonios de que vivieron con ellos, que los trataron bien, etcétera, etcétera. Todo eso va a ser válido para comprobar que efectivamente pues, fueron adoptados de esa manera. Es que al final de cuentas el hijo no tiene la culpa, el adoptado no tiene la culpa. ¿Estás de acuerdo? Entonces eso es lo que se está cuidando. Y tienen derecho a heredar, claro.
¿Qué más? Ok, gracias, profe. De nada. Bueno, continuamos. Muy bien. El siguiente video es la sucesión con respecto al cónyuge, que estoy seguro que muchos quieren saber cómo está esto. Pero vamos a seguir con la presentación y ahorita nos regresamos al video. Dice, momento, ay, perdón, déjenme. Momento en que se cumple la sucesión. Al momento que se transmiten los derechos y obligaciones del cuius, dijimos que el cuius es el que genera el testamento, a sus herederos, la sucesión ocurre al momento de la muerte del autor de la herencia, en donde de manera simultánea se transmiten sus derechos y obligaciones a sus herederos y legatarios. Hay varios tipos de herencia. Bueno, de hecho hay dos nada más. Tipos de herencia vacante. Es la que nunca ha de tener heredero, corresponde a bienes inmuebles que no tienen dueño, o sea, dueño cierto y conocido. Pero aquí en esta legislación en México, esto está escrito, pero es una ley negativa porque no se lleva a cabo, porque por otra parte siempre se dice que no hay propiedad sin heredero o sin dueño, ¿sí? Dice el derecho civil que toda herencia tiene un heredero a fuerza, aunque no lo encuentres, aunque batalles para encontrarlo, pero forzosamente hay un heredero por ahí, ¿sí? No se puede quedar sin que nadie lo reclame. Aunque la ley previendo esta posibilidad, al final, bueno, pues creo que todos sabemos, o la mayoría sabemos, que si en un tiempo determinado no es reclamado por nadie, pues va a pasar a beneficencia pública, a manos pues ahora sí que del gobierno, ¿no? Y la herencia adyacente es aquella en la que siempre habrá un heredero, aunque en ese momento se ignore quién sea. De lo contrario, la será la beneficencia pública, la beneficiada de esos bienes, en lo que se determina, en lo que acercan al heredero, ya saben que ahí está, ya se le está notificando, se le está buscando, se le está encontrando. Mientras tanto, la beneficencia pública es la que va a estar al pendiente de esa herencia, en el caso de que no haya un albacea u otro familiar que esté ahí como administrando los bienes. Los sujetos de la sucesión. Persona que transmite es el autor de la herencia. Entonces, la persona que transmite sus bienes, sus derechos y obligaciones, pues es precisamente el autor de la herencia. Persona que adquiere a título universal es la persona que adquiere una porción o todo el patrimonio del autor de la herencia. Por eso dicen, yo fui heredero universal de los bienes de mi tío o de mi abuelo o de mi padre. O sea, de todo, ¿sí? Y luego está el heredero que adquiere a título particular, que es la persona que adquiere bienes específicamente determinados por el autor de la herencia y reciben el nombre de legatarios, designado directamente en el testamento. Es como decir, Pedrito le heredo la casa de Campeche. Ese es un heredero a título particular. Perdón, una sucesión a título particular. La diferencia entre heredero y legatario, pues es precisamente ese. El heredero es a quien le corresponde todo en parte alícuota de la universalidad. ¿Saben lo que es alícuota? No, yo no. Bueno, la parte alícuota es el porcentaje que te corresponde, ¿sí? Soy heredero del 50% de los bienes, o del 25%, o del 11%, o del 10%. Esa es tu parte alícuota, así se le llama. De toda la universalidad de la herencia o de la masa hereditaria, que también se le llama. O sea, de toda esa masa hereditaria yo soy dueño o me heredaron el 10%. Esa es mi parte alícuota de todo el conjunto de la herencia.
El legatario es un adquirente a título particular, ya que le corresponden exclusivamente los bienes que el testador le haya asignado, que es lo que lo decíamos hace un momento. El legatario, mi legado fue dejarle la casa de Campeche a Juan Pérez, ¿no? Por eso dicen, mi legado es este. Nota, hay algo aquí que el libro habla mucho, el autor habla mucho de este tema, pero en resumidas cuentas, déjenme les leo esta nota. Para que haya una herencia hacia herederos o legatarios, tuvo que preceder un muerto, obviamente, y la subsistencia de un vivo. Y es algo que lo ponen como premisa al explicar el tema de bienes y sucesiones. Para que esto se dé, tiene que haber un muerto y un vivo, ¿sí? Forzosamente, si no, no pasa nada, no se da, ¿sí? Dice, no puede haber enajenación o transmisión de herencia hasta en tanto no tener la certeza de recibir, derivado del juicio sucesorio, la adquisición de los bienes. Entonces, redunda mucho en este tema y da muchos ejemplos en este sentido, partiendo del principio de que debe haber primero un muerto y un vivo. Entonces, a veces pasa que primero muere el heredero asignado en testamento que el que hace el testamento. Entonces, y ahí están debatiendo y qué es primero, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ya definido esta parte, si primero muere el heredero que el que genera la herencia, perdón, que el que genera el testamento, bueno, pues pasará a sus hijos o pasará de acuerdo a su parentesco que tenga o a su descendencia que tenga, primero a sus hijos, y si no tiene hijos, pues se va de manera colateral a los primos, etcétera, o de manera ascendente a sus papás en el tema de alimentos, como lo vimos en el video hace un momento. Entonces, bueno, ese es por un lado. Por otro lado, habla, porque nosotros tenemos derecho a heredar desde que estamos concebidos. Desde que somos concebidos, ya tenemos el derecho a heredar. Pero cuando se materializa este derecho, y ahí entra una discusión, ¿cuándo se materializa el derecho de heredar? Pues cuando naces, ¿sí? O sea, desde que estás concebido tienes derecho de heredar. Pero ¿cómo se materializa? Cuando naces. Pero no solamente eso, sino que naces declarado vivo y en pleno uso de tus facultades mentales. Entonces empieza a haber esa serie de variables, y el autor explica mucho esa parte y se va un montón de tiempo en esto, pero básicamente es eso, es ¿desde cuándo tienes ya tú el derecho de heredar? Si desde la concepción o desde que ya eres nacido vivo, tú no puedes, y luego, por otro lado, tú no puedes aparecer, no puedes heredar un inmueble hasta que no tengas 16 años, ¿sí? Por nombre propio, ¿sí? Si no tienes esa edad, si se considera en este punto como menor de edad, pues tendrá que haber un tutor o un representante o el que lleva tu patria potestad para en tu nombre y en tu representación ser heredero. No lo puede tocar, no puede hacer nada hasta que tú tengas esa edad. Entonces, redunda mucho en ese tipo de cosas. Sería bueno que le dieran una leída al libro en esa parte, porque si lo ponemos aquí a hablar de eso, nos lleva toda la clase. Y siento, no que no sea importante, pero ojalá tuviéramos clases presenciales, porque así nos llevaríamos toda una semana para este tema. Me estoy yendo a lo que creo yo que es más importante y lo que vemos día a día, ¿sí? Lo que estamos viendo a día en este tema de bienes y sucesiones. Dice, delación o vocación de la herencia. Delación significa retrasar, ¿sí? Y vocación es si tengo,
vamos a llamarle como la capacidad para heredar, ¿sí? Vamos a definir el tema de la delación. La delación de la herencia es el llamamiento a los herederos al caudal hereditario. Dicho llamamiento puede ser por el testador en la sucesión testamentaria o por la ley supliendo la voluntad presunta del cuyo, sucesión intestada. ¿Cuál es la diferencia entre sucesión testamentaria y sucesión intestada? Sucesión testamentaria es cuando hay un testamento escrito ante notario con todas las formalidades que marca la ley, y cuando es sucesión intestada, pues es cuando no hay un testamento, cuando la persona muere intestada, y bueno, será por ministerio de ley el que va a hacer el llamado a los herederos a través de notificaciones y por todos los medios impresos y electrónicos, etcétera, para acercarlos, porque ya previo a una denuncia, así se le dice, como una denuncia ante el juez, avisándole que alguien murió y que hay bienes de por medio y que hay gente que tiene descendientes, familia descendientes, y que son probables derechohabientes, vamos a decirlo así, de sus bienes. Y ya el juez te pedirá muchas cosas, ¿no? Principalmente básico, el acta de función de la persona. ¿Y qué es lo que te liga con esa persona? ¿Qué creen ustedes que te liga con esa persona? No le voy a decir, es mi papá y nomás así, mira, me parezco mucho, eso no sirve de nada. Estamos igualitos, no sirve de nada. ¿Qué es lo que ustedes creen que me ligue con esa persona? De manera legal, ¿cómo lo compruebo? Que alguien me diga. ¿Con un acta de nacimiento? Es correcto, es correcto. Entonces, vas a llevar ante el juez o ante notario, porque también puede ser con ante notario, el acta de función y las actas de nacimiento, ¿sí? Pero como no hay un testamento, el juez dice, sí, nomás que aquí tú me dices que tú eres su hijo y tienes hermano, no, pues nomás somos yo y, bueno, el burro por delante, como dicen, mi hermano y mi hermana y yo. Ah, sí, bueno, pues es lo que tú sabes. Yo tengo que notificar, tengo que publicar por edictos, por medios impresos, etcétera, etcétera, electrónicos, para ver si alguien en otra parte de la ciudad o del país se siente con derecho de esa herencia también. Entonces hay un llamado por un tiempo determinado, si nadie se presenta, bueno, pues ya se cumple el término y ya, pues entonces nomás esas 3 personas van a ser los herederos, lo que se le llama la declaración de herederos. Pasamos al tema de la vocación. La vocación hereditaria es la aptitud que tienen los llamados a la herencia para entrar en ella. En principio, todas las personas son aptas o capaces de heredar. De entrada, acuérdense que estamos hablando que desde la concepción ya tenemos ese derecho de heredar, desde la concepción. Ya materializarlo, pues ya, cuando nacemos y declarados nacido vivo, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay ciertos supuestos en los que aún al ser llamados a recibir la herencia, no la pueden lograr por falta de vocación hereditaria. ¿A qué se refiere esto por falta de vocación hereditaria? Significa que se presume que influiste en la voluntad de la persona que hizo el testamento. Se presume, bueno, que influiste en la voluntad de la persona de hacer el testamento. ¿Por qué? Porque eres el médico que estuvo en los últimos meses con esa persona, porque fuiste su pastor o si fuiste su instructor de culto, el padre de la familia que estuvo en los últimos momentos con esa persona. Entonces, o sea, imagínense ustedes, si ahorita vamos a ver más adelante esto más a detalle, una persona que se conoce, que hizo su testamento y esta persona enferma y después hay un médico que lo está atendiendo, un médico empieza a atenderlo, vamos a hacer como una pequeña película, ¿sí?
Una persona se sabe y se conoce y es comprobado que hizo su testamento, pero esta persona enferma. Entonces contrata un doctor que va a ser su doctor, a partir de ese momento, a partir de que enferma, su doctor. Y después esta persona muere y descubren que el testamento fue cambiado y que puso al doctor, digo, con el perdón de todos los doctores, mis respetos para todos, pero la ley así lo dice. Ahora resulta que el doctor está incluido en la herencia, ¿sí? Está incluido en la herencia y no solamente eso, sino que también el hijo que le ayudaba al doctor y cosas de esas. Eso se le llama también indigno. Entonces se puede presumir que hubo una imposición o una mala influencia hacia el testador para que lo incluyera en el testamento. Ellos, siendo de esa manera y con otros ciertos requisitos, el juez determina, tú no puedes recibir herencia, compadre, porque se presume que tú lo influiste, ¿verdad? Muy interesante, ahorita lo vamos a ver más adelante. El derecho de reclamar una herencia prescribe a los 10 años. ¿Qué significa prescribe? Se acaba ese derecho, se extingue ese derecho de reclamar una herencia, porque prescribe a los 10 años. Y es transmisible a los herederos. ¿Qué significa esto? Hay un intestado, o por ejemplo, hay un testamento, intestado o con testamento. Hay un testamento en donde dice, al momento de abrir el testamento, dice, todos mis bienes en partes iguales para todos mis hijos, incluyendo un hijo que tengo y que no le dije a nadie, que está en no sé dónde, por favor búsquenlo, y cuando lo encuentren, le dan su parte, ¿sí? El juez tiene que cuidar eso. Y tiene que buscar a esta persona, ¿sí? Se le entrega a los herederos su parte proporcional y se reserva la parte de la persona que aún no encuentran. Entonces, pasan 10 años. Si en 10 años no se encuentra o no se presenta o no saben de él, prescribe ese derecho para reclamar la herencia cuando está en el proceso con el notario o con el juez. Entonces, acabado ese término, se termina, tuvieron su posesión todos, y la parte esa que tenía el juez reservada para esa persona se divide entre los demás, entre los hijos que sí están, y ahí está. Pero aquí dice, y es transmisible a los herederos. El derecho de reclamar una herencia prescribe a los 10 años, y es transmisible a los herederos. Y el término inicia a partir de la declaración de herederos, dejando sin la posibilidad de reclamar su herencia. Pero la ley le permite a este hijo perdido a ese reclamar directamente a los herederos, con otro procedimiento. O sea, si después de los 10 años yo no me presento, pero aparezco a los 13 años, por ejemplo, ya no le voy a reclamar al juez, voy a ir directamente con los herederos a reclamar mi parte. La ley me lo permite y ya se meterán en otro tipo de proceso que no lo vamos a comentar aquí porque si no olviden. Entonces, nomás para que vean las vertientes y las variables que tiene este proceso. Los incapaces para heredar por falta de personalidad. Los que no estén concebidos al momento del fallecimiento del autor, obviamente, los que no estén concebidos al momento del fallecimiento del autor. Si ya falleció y no está concebido, pues evidentemente no es hijo de esta persona. Entonces no tiene derecho a heredar. Aun cuando estando no conozcan vivos y viables. No nazcan vivos y viables. Aquí hay unos artículos del Código Civil Federal. Vamos a verlo. Vamos a ver el Código Civil Federal en estos artículos. ¿Ya se durmieron? ¿Todavía no? No. No, Lick. Todavía no, profe. Qué bueno.
Hacen bien. A ver. Código Civil Federal. Ah, mira, ya lo tenía abierto. Ya lo tenía abierto. Aquí está. Artículo 1314. Artículo 1314. Dice, son incapaces de adquirir por testamento o por intestado a causa de falta de personalidad los que no estén concebidos al tiempo de la muerte del autor de la herencia o los concebidos cuando no sean viables. ¿Qué significa que no sean viables? Que nacieron mal, que nacieron, que nunca van a poder tener, por ejemplo, pleno uso de sus facultades mentales. Ellos no pueden heredar, pero bajo esta condición, porque no fueron también concebidos cuando estaba vivo el testador, conforme a lo dispuesto en el artículo 337. Vamos a ver qué dice el artículo 337. Para los efectos legales solo se reputa nacido el feto que, desprendido enteramente del seno materno, vive 24 horas o es presentado vivo al registro civil, faltando alguna de estas circunstancias, nunca ni nadie podrá entablar de mano sobre la paternidad. Bueno, es un tema de registro para los efectos legales solo se reputa nacido el feto que, desprendido enteramente del seno materno, vive 24 horas o es presentado vivo al registro civil. Son las excepciones que tiene, y luego marcaba el 1315. Será no obstante válida la disposición hecha en favor de los hijos que nacieren de ciertas y determinadas personas durante la vida del testador. Entonces, todos estos temas, lo que menciona estos artículos, son la gente que es incapaz de esperar por falta de personalidad, y todo se refiere a si naciste antes de que muriera, después de que muriera, pero desde que fuiste concebido, o desde que ya te declararon vivo, o que naciste vivo, pero nunca te registraron en el registro civil, o pasó mucho tiempo para registrarte en el registro civil. Esa es otra. O que nacieron mal, que son incapaces. No hay pronóstico alentador de que ese nacido, tenga éxito de sobrevivir, por ejemplo. Sí me siguen, sí están entendiendo. Sí, profe. Yo tengo una pregunta. Por Sí, adelante. ejemplo, a las personas que nacen, como usted dice, no viables para la sucesión, Ajá. ahí es otro caso, porque no se les puede dejar desamparadas, ¿o sí? No se les puede dejar desamparadas. El juez va a determinar, dependiendo la gravedad del nacido, si se determina, pienso yo que el juez así es, porque el sentido es proteger al menor, siempre es el proteger al menor, y no se le quiere echar, ahora sí que la culpa al menor, el bebé no tiene la culpa, pero si el bebé, por ejemplo, no sé de esto, pero por ejemplo, un bebé que nació con síndrome de Down, pues él va a vivir, pueden vivir hasta 50 años o más.
ahí no lo va a dejar desprotegido si está concebido antes de que muriera el testador. O sea, hay que cumplir ciertos requisitos. Pero si el bebé está concebido después de que murió el testador, perdón, antes de que murió el testador, y no tiene buen pronóstico para vivir, y a lo mejor en 24 horas va a vivir, va nomás a vivir, o sea, termina eso, pues no se va a hacer el trámite para que herede. Va a heredar el cónyuge, su esposa, la que quedó, o la persona, el papá o la mamá, los papás de ese bebé, ¿verdad? De acuerdo a lo que dice aquí. ¿Sí? Ok, sí, gracias, Lick. De nada. Incapacidad por presunción de influjo contrario a la libertad del testador, que es lo que les mencionaba hace rato, por ejemplo, del doctor. Dice, de acuerdo a este concepto, son incapaces para heredar el médico, su cónyuge, sus ascendientes, descendientes y hermanos. Son incapaces de heredar por testamento si dicho médico asistió al testador en su última enfermedad y en ese entonces otorgó testamento, Nuevo Testamento o modificó el testamento que ya tenía. También los ascendientes, descendientes, cónyuge y hermanos de los ministros de los cultos, así como a la asociación religiosa a la que pertenezcan. Los tutores y curadores son incapaces de heredar por testamento por presunción de influjo contrario a la libertad del testador. Influjo contrario a la libertad del testador. ¿Qué les dice este término? Influjo contrario a la libertad del testador. Que va deteniendo o va en contra del flujo natural de la voluntad del testador para hacer su testamento. Por eso dice influjo contrario, o sea, está provocando una voluntad que no es la correcta en el testador y por ende está poniendo al médico, a los ministros, a los tutores, etcétera. Entonces, dadas esas condiciones, fíjense muy bien, eso es cuando se perciben cambios al final de la vida de la persona que hizo el testamento. O sea, no es así como, porque pues puedes tener un médico de toda la vida y tú puedes heredarle una parte y no va a haber ningún problema. Estás agradecido por las atenciones que tuviste con él. Pero si ya tenías testamento o no tenías testamento y en la última parte de tu vida hiciste el testamento y está incluido el médico en ese testamento, sorry, pero no procede. Al igual los hermanos de los ministros de los cultos, tal como dice aquí. No procede. Incapacidad por falta de reciprocidad internacional. Son incapaces de heredar por intestado o por testamento los extranjeros que en sus países respectivos tengan por ley prohibido heredar a mexicanos. ¿Qué significa esto? Si por alguna razón algún mexicano le heredó por la relación que tuviere con algún americano, por ejemplo, o algún ruso, o algún español, o algún venezolano, se va a revisar primero si Venezuela permite, por ejemplo, si es Venezuela, permite a sus ciudadanos heredar a mexicanos. ¿Sí? Si recíprocamente en sus leyes respectivas está permitido heredar a mexicanos o a venezolanos, o a mexicanos y americanos, procede la herencia. Pero si uno de ellos prohíbe heredar a mexicanos, la herencia que deja este mexicano al extranjero no va a proceder. ¿Sí quedó claro? Bueno, pienso que sí. Vamos a ver qué sigue.
Vamos a ver este video sobre las incapacidades. Es que si lo pongo desde aquí, no funciona bien. ¿Por qué no me decían que no estaban viendo la presentación? No lo estaban viendo, ¿verdad? Maestro, yo le escribí y le dije. Ay, perdón. Es que sabes que no veo lo que están escribiendo. Yo nomás veo toda la pantalla y no los veo ustedes. Perdón. Nuevas Emperadores Totale Moca con café. Con Amazon Prime obtienes envíos, películas y música, todo por 99 pesos al mes. Y ahora págalo con nuestras tarjetas de regalo. Perdón, es que hay muchos anuncios. Vamos a hablar sobre la incapacidad para heredar. Seguimos con el análisis de las incapacidades que señala, que establece el Código Civil. Ahora la causa va a ser por presunción de influjo contrario a la libertad del autor de la sucesión. Es decir, aquí el legislador presume que la disposición testamentaria no fue realizada por el testador de manera libre, como debe de ser el acto jurídico del testamento. El primer caso que señala el Código Civil. Perdón, ¿sí se escucha bien? Está un poco viciado, maestro, por el micro. A ver, bueno, gracias. Déjeme lo apago. Es que son incapaces de adquirir por testamento del menor los tutores y curadores, a no ser que sean instituidos herederos antes de ser nombrados para el cargo. Es necesario que el menor, si no hay parientes que ejerzan sobre él la patria potestad, pues se le asigne un tutor. Y hay que recordar que el curador es el encargado de vigilar al tutor, pues ambos no pueden ser designados herederos en el testamento del menor, a menos que éste, al adquirir la mayoría de edad, no revoque el testamento y se hayan aprobado las cuentas de la tutela desempeñada. Y tampoco procederá esta incapacidad en el caso de que los tutores sean ascendientes o hermanos del menor, a menos que hagan uso de violencia, dolo o fraude para que haga, deje de hacer o revoque su testamento. Porque en algunas ocasiones la tutela recae, por ejemplo, en los hermanos, y entonces el legislador entiende que por la relación de parentesco que hay sobre el tutor y el pupilo, se entiende pues que sea designado por éste en su testamento como heredero. Siguiente incapacidad derivada de esta causa: son incapaces de heredar por testamento el médico que haya asistido al autor de la sucesión durante su última enfermedad, así como su cónyuge o la persona con quien el médico mismo viva maritalmente, los ascendientes, descendientes y hermanos o medios hermanos del médico, si entonces hizo su disposición testamentaria, a menos que los herederos instituidos sean también herederos legítimos. Hay que desglosar esta fracción porque no todos los médicos recaen
en esta incapacidad. El mismo Código Civil es muy claro. Solamente los médicos que hayan asistido al autor de la sucesión durante su última enfermedad. Porque puede prestarse, acuérdense, siempre se los diré, que el legislador es mal pensado. Prefiere pensar mal y prever estos casos a que se den y no haya disposición alguna. Se puede prestar para que el médico, por ejemplo, si el autor de la sucesión está en una enfermedad terminal dolorosa, que él, para que le prescriba medicamentos paliativos que le permitan aminorar el dolor, sufrir lo menos posible, le diga que lo tiene que nombrar su heredero en el testamento. A él o a los parientes, a las personas con las que tiene relación afectiva, como lo señala, afectiva o de parentesco, como lo señala el mismo Código Civil. Sí se puede dar y por eso el legislador pone estas barreras. Entonces, debe de ser el médico que haya asistido al autor de la sucesión durante su última enfermedad, lo designe como heredero, o a su cónyuge o a las personas antes mencionadas que están en torno, alrededor del médico, relacionados con él directamente, si entonces hace su disposición testamentaria. Es decir, que efectivamente haya nombrado como heredero al médico durante su última enfermedad. Si de eso murió, por ejemplo, estaba hospitalizado por cáncer y casualmente llamó a su notario y ahí en ese testamento fue donde lo designó como heredero. No se daría esta hipótesis, por ejemplo, si le había dado cáncer hace algunos años, lo trató un médico, logró recuperarse de la enfermedad y como agradecimiento le dejó pues algún legado o lo nombró heredero a ese médico que lo ayudó a recuperarse de esa enfermedad. Y con el paso de los años pues fallece por otras circunstancias, en un accidente o incluso en otra enfermedad, pero el testamento se dio hace algunos años. Entonces no cabría esta incapacidad. También son incapaces de ser herederos o legatarios por testamento los ministros de los cultos que hayan dirigido o auxiliado espiritualmente al autor de la sucesión, sus ascendientes, descendientes, hermanos, cónyuge o persona con quien hagan o hayan hecho vida marital, así como las asociaciones religiosas a que dichos ministros pertenezcan, a menos que tengan parentesco dentro de cuarto grado con el autor de la sucesión. Estas disposiciones anteriormente no estaban, entonces se prestaba mucho para que las religiones, los miembros de la iglesia, pues estaban en los últimos momentos de vida el autor de la sucesión y era fácilmente influenciable por parte de los ministros de estas iglesias, de estos cultos, y se prestaba para que estos le dijeran, bueno, acuérdate de la Santa Madre Iglesia, ¿verdad? Para que le dejara sus bienes, para que le destinara sus bienes. Entonces ejercían esa presión sobre el autor de la sucesión, a quien, pues en ese momento lo que le interesaba. Bueno, ya redunda mucho la legisladora ahí en el mismo tema, pero yo creo que queda claro, ¿no? Lo que quiere decir. Básicamente, cuando se detecta que la voluntad del testador fue presionada o fue mal influenciada,
pues eso es lo que se busca que no pase. Entonces, sí, por eso se hacen este tipo de cosas para que, pues mejor de una vez, si es así, no va a entrar. Entonces, de una vez está encuadrando ese supuesto, ¿sí? Entonces, vamos a ver la última parte de la presentación. Sí me interesa que lo vean. Hay otro video por ahí, pero yo creo que ya no nos da tiempo de verlo. Momento en que debe juzgarse la capacidad del heredero. Dice, el heredero y el legatario, para ser aptos de heredar, deben existir. Obviamente, deben existir. O sea, de eso habla el libro, de que deben de existir. Ser capaces y ser dignos. Dichas características debe tenerlas al momento de la muerte del autor de la herencia. Pues básicamente, pues para que se dé la herencia, pues deben existir los herederos, deben existir su descendencia, su ascendencia, que haya un testamento, que haya bienes, que haya patrimonio, etcétera. Y como decían al principio, tiene que haber un vivo y un muerto. Para que haya una herencia, tiene que haber un muerto y un vivo. Y quise hacer este diagramita de flujo así muy rápido, muy resumido, para entender más o menos cómo es el procedimiento de un testamento cuando se llega el momento. La muerte del cuius, que es el que hace el testamento, si es que lo hace, hay un testamento, hay el conocimiento de que hay un testamento, se va al notario, ¿sí? También se puede ir al juez, en general se va con un notario. El notario, al tener conocimiento de que hay un testamento, él hace un procedimiento para avisar al Archivo General de Notarías para ver si no hay otro testamento. A lo mejor el cuius hizo otro testamento y este notario no está enterado. Entonces, por ley, están obligados tanto el notario como el juez dar ese aviso al registro público, al Archivo General de Notarías, para verificar con los datos y acta de defunción que le llevó el familiar al notario o al juez, en su caso, buscar en estos organismos para ver si no hay otro testamento, ¿sí? Porque ¿cuál es el testamento válido? ¿Por qué hacen esto? Porque la gente durante su vida puede hacer 10 testamentos, pero ¿cuál es el que vale? El último testamento. Entonces, por eso es bien importante y por ley se exige que busquen si en el Archivo General de Notarías no hay otro testamento, porque si hay un testamento que no está notariado, porque, o sea, a ver, para que sea válido el testamento tiene que estar hecho ante notario, ¿sí? No hay de otra. Si lo hacen en un papel o algo y lo ponen aquí, no sirve de nada, ¿sí? Es que mi papá me dijo, mi hermano me dijo y me apuntó en una servilleta que me dejaba. Desafortunadamente eso no sirve para nada. Entonces, todo testamento se tiene que hacer ante notario para que sea válido. Pero el notario no sabe si él hizo uno, tal vez fue con él el que lo hizo, pero no sabe si es el último. Entonces, tiene que hacer eso que les digo. Entonces, después de hacer eso, y que ya comprobó que no hay otro testamento, que se tiene en la mesa el último testamento, se hace la radicación del testamento. Así se llama, la radicación. O sea, es como decir, este es el válido, ¿sí? Y luego notifica a los herederos que, pues obviamente el que le va a llevar el testamento, pues en lo general es uno de los herederos. Pero el notario le va a decir, si fue con el notario, oye, ¿cuántos herederos son? No, pues somos 4 o 5. Tráeme ¿qué? Sus actas de nacimiento. Tráeme todas las actas de nacimiento, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que va a heredar el señor? ¿Qué dice en el testamento? No, pues todos los bienes que tengan su nombre. Bueno, se da vista al registro público de la propiedad. A ver, hazme un inventario, dame todas las propiedades que están a nombre del que hizo el testamento. Juan Carlos Ramírez, todas las propiedades, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 propiedades. Esas son las que hay.
¿Cuánto cuestan las propiedades? Se hacen avalúos de las propiedades. No, pues la 1 vale tanto, la 3 vale tanto, etcétera. La masa hereditaria es de esto. Se determina la masa hereditaria y luego hay una administración de sus bienes. Una administración, por ejemplo, puede haber bienes que están rentados, ¿sí? Puede haber bienes que están prestados, se los prestaron a alguien. Entonces, todo eso tiene que continuar, se tiene que administrar, se nombra, generalmente para eso se nombra un albacea y el albacea va a ser el administrador de todos esos bienes, ¿sí? Y posteriormente, una vez que todo esto está y todo surgió perfecto, que no se detectó ningún problema, que todos los que tienen derecho a ese testamento, a esa masa hereditaria, están perfectamente identificados y de acuerdo, y no hay hijos por otro lado o gente que se sienta con derechos de esa masa hereditaria, pues se pasa a la adjudicación de los bienes previos pagos de impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente ese es el proceso, como les digo. Y bueno, y si está intestado, si no hizo testamento, pues se dice que está intestado. Se va con el juez, también lo puede hacer con el notario, también lo puede hacer este proceso con el notario, y hace exactamente lo mismo. Lo que hace el juez es como suplir la voluntad del que ya murió cuando no hay testamento. Entonces hace lo mismo, hace la radicación. Oye, efectivamente, ¿es intestado esta persona? ¿Está intestado? Entonces, otra vez al Archivo General de Notarías, al Registro Público de la Propiedad, todo a revisar que realmente no haya un testamento. No, pues no hay testamento. Se hace la radicación, se hace un escrito donde se determina que no hay testamento, pero sí hay herederos. Entonces, los manda a llamar a todos los herederos, lo mismo con sus, oye, a ver, tú eres hijo y a ver, ¿y cómo sé que tú eres hijo de esta persona? Pues aquí están actas de nacimiento, ¿sí? Esa es la forma de comprobar que son hijos y que pueden presuntamente pueden tener derecho a esa masa hereditaria. Y luego lo mismo, inventario y avalúos, administración y adjudicación. Esto se ve muy sencillo y muy padre, pero tiene muchas variables, hay tiempos en cada proceso, y bueno, a veces se lleva un montón de tiempo. Con eso terminamos la presentación. Díganme si hay alguna duda, algún comentario, si quieren platicar de algo, aquí estamos. ¿A poco sí entendieron todos y súper padre? ¿Qué me dicen? ¿Todo bien? Sí, profe, todo. Ay, a ver, Estefanía levantó la mano. Dígame. A mí no me quedó claro el de a qué se refiere cuando decimos el... Déjame ver. Ya me perdí la pregunta. ¿Qué es un heredero y un legatario? O sea, no me quedó... Un heredero y un legatario. Un heredero es la persona que tiene, o sea, heredero universal, a eso se refiere, heredero universal y un legatario. Porque heredero, bueno, pues somos todos, ¿no? El heredero universal es el que no, de manera no específica, es heredero de todo, ¿sí? Cuando dicen, yo soy el heredero universal de toda la masa hereditaria de mi tío, por ejemplo. Me heredó todos sus bienes. Soy heredero universal. Y cuando es legatario, es cuando te dejan algo en particular, ¿sí? Me dejaron la casa, les decía, de Campeche. Ese es el legatario. Me dejaron la casa de Campeche o me dejaron la casa de México. Cuando es nada más un bien específico. Exactamente. No, okay. O pueden ser 2 o 3, pero están especificados.
¿sí? Gracias, profe. Al contrario, Brisa, ¿quiere decir algo? Profe, a mí cuando son los tres elementos, ¿cuáles son para que exista la sucesión? Son Lo- tres, no los los tres, recuerdo. a ver, los tres elementos para que exista la sucesión, pues que, a ver, vamos a recordarlos porque, a ver, me perdí un poquito en la pregunta. Digo, si alguien se quiere adelantar y decirlo, pues adelante, los tres elementos. Es existencia, capacidad y dignidad. Sí, yo también lo saqué así. No sé. Ah, ok, sí es esa. ¿Pero a qué se Ok. referiría con ser digno? O sea, ¿qué es ser digno en este caso? Ser digno es que tienes la capacidad para heredar, que eres hijo de la persona, que tienes la edad, básicamente. Ah, ok, muy bien. Sí. Gracias, compañeras. ¿Qué más? También a usted, profe, gracias. Al contrario. Maestro, esto está en el Código Civil, ¿verdad? O sea, es el Código Civil Federal. Código Civil Federal. Aquí mencionamos el Código Civil Federal, el Código del Distrito Federal y Código de Procedimientos Civiles. Cuando el libro no menciona dónde está, Ujú. se refiere al Código Civil Federal. Cuando dice en los artículos tales, se refiere al Código Civil Federal. Cuando es Código de Procedimientos Civiles, lo menciona, ¿sí? O cuando es Código del Distrito Federal, también lo menciona. Bueno, es que miren, en este caso en específico, en el Código Civil Federal, estoy buscando el artículo de la herencia legítima. Dice Ajá. que se abre es 1, 2, 3, en 4, o sea, da 4 opciones, ¿verdad? Ajá. 4 conceptos. Pero el artículo es el 1599. Entonces, en el Código Civil Federal, o sea, este artículo no es el mismo. A ver, vamos a checarlo. A ver, ¿qué artículo me dijo? El 1599 de la herencia legítima. Es que yo no le puse, ¿verdad? Ay, perdón. No le puse de qué código, ¿verdad? 1500, ¿qué, perdón? 99. Sí, aquí está, la herencia legítima. Sí, y yo acá en el código, es que mire, aquí en internet, en Justia México, me sale así como lo tiene usted. Pero yo aquí en el libro, ¿verdad? Del Código Civil Sí. del Estado de Nuevo León, al entrar al artículo 1599, no me da. Ah, no, es que está hablando del 1599 del Código Civil Federal, Ajá, ¿sí? En el Código Civil de Nuevo León debe ser otro artículo. No son los mismos, ok. ¿sí? Entonces el Código de Procedimientos Civiles también es otro. Es otro, son tres diferentes. O sea, es el Código Civil. Mire, hay Código Civil del Distrito Federal, Código Civil del Estado de Nuevo León, Código de Procedimientos Civiles. Esos tres son los que hay. Aquí Gracias. habla solamente del Código Civil Federal y del Código de Procedimientos Civiles. Gracias, con razón no lo encontraba. Gracias. Sí, al contrario. ¿Qué más? Brisa o Silvia Alemán, ¿quiere decir algo? Profe, usted mencionó que los doctores al casarse con una persona no tenían derecho a heredar. No es eso. Los doctores no tienen derecho, por ejemplo, una persona que está enferma. Sí, cuando está enferma y se casa con él, no tiene derecho a heredar cuando ella fallezca. Ay, es que te fuiste más allá. Mira, lo que estábamos diciendo es lo siguiente, no estábamos hablando de casarse, sino que si fue el doctor que atendió su última enfermedad,
¿sí? El doctor, independientemente de que se casó o no, si fue el doctor que atendió la última enfermedad por la cual murió, ese doctor no tiene derecho a esa herencia, ¿sí? Si acaso lo puso en la herencia esta persona. ¿Procede el COVID? ¿Procede el COVID? Supongo que el SIDA sí, ¿no? O sea, es que no es por la enfermedad. O sea, Es una causa directa. si yo soy doctor, si yo fuera doctor y estoy atendiendo a una persona que está enferma, me hablan ahorita y yo lo veo que está muy mal, sí, y lo empiezo a atender y resulta, hoy es jueves y resulta que el lunes se muere, ¿sí? En ese ínter el doctor le habló, el fin de semana le habló al notario y le dijo, oye, pongan al doctor Juan Carlos en mi testamento, ¿sí? Yo de antemano como doctor debo saber que no va a proceder esa herencia. O sea, lo ve como premeditación. Exactamente. El legislador, el juez lo ve como Una alevosía, ¿verdad? así es, como que se aprovechó de la situación e influyó en su voluntad para incluirlo en el testamento. Yo Bueno, como doctor debo saber que no debe proceder. y pero un seguro de vida no hace ese análisis jurídico, ¿verdad? Un seguro de vida, O sea, suponiendo que tengo una enfermedad terminal, entonces yo aprovecho esta situación, o sea, para comprar un seguro de vida para asegurar a mis hijos los estudios. Entonces, no sé si, no sé, es como cáncer que me tardaría, sí. suponiendo, ¿verdad? 3, 4 años después. Entonces, analizarían también las fechas. Sí, claro. Los seguros tienen sus condiciones, y sus coberturas. Entonces, tú compras un seguro de vida ahorita, lo más seguro es que si tú te mueres mañana, ese seguro no va a proceder. ¿Sí? Porque dice, tú me compras el seguro de vida ahorita, y estamos hablando de otro tema, pero no importa. Sí, es que Tú compras un seguro de vida ahorita, ese seguro de vida va a empezar a ser válido a partir de un año un año, sí. o a partir de 8 meses. Pero en el caso de heredad, o sea, de que mi familia sería quien fuera a recibir, ¿no? el seguro, entonces se regresarían al historial 4 años, 5 años atrás que se haya comprado en las fechas. Eso sí. O sea, el seguro, es que tú al hacer un seguro, tú pones beneficiarios. Como es de vida, forzosamente tienes que poner beneficiarios. Tú no lo vas a disfrutar, lo van a disfrutar tus beneficiarios. Okay. ¿Sí? Gracias. Entonces, si lo compraste 4 años antes, pues está súper bien. Digo, todos nos tenemos que morir. Te mueres y los beneficiarios van a disfrutar de eso. Ok. ¿Sí? Gracias, profe. De nada. Gracias, compañera. Gracias. Rocío, ¿quiere decir algo? Sí, maestro. Volviendo a la herencia, en el tema de las personas, por ejemplo, con capacidades diferentes, llámese alguna parálisis, no sé, que están, que nacieron antes de, ¿cómo se dice? Antes de la muerte. Sí, antes de la muerte de la persona, ok. Ellos sí son hereditarios, nada más que se les asigna un tutor para que administre sus bienes. Así ¿O no es. aplica para No, ellos? no se aplica porque aquí lo que se está cuidando, dos cosas, que sean hijos de él, ¿sí? Entonces tiene que haberse concebido antes de su muerte, ¿sí? Y que se haya registrado en registro público, etcétera. Ya pasaron las 24 horas, entonces claro que tiene derecho a heredar. Queremos pensar en lo general que pues tiene una mamá, le queda su mamá. Entonces hereda cuando hay testamento, forzosamente 50% para la mamá y 50% para él, y su mamá fingirá como tutora también, pues es su mamá. Ah, ok. ¿Y qué pasa cuando son adoptados y resulta que, no sé, a los 5 o 10 años de vida del niño o la niña, le detectan una incapacidad, es que no sé cómo le llaman. Por ejemplo, vaya, que no. Total permanente o alguna Ajá, capacidad permanente. o parcial.
no importa. Los hijos, en el tema de herencia, los hijos adoptados son como hijos, se tratan como hijos. Si yo tengo 3 hijos consanguíneos y uno adoptado, realmente tengo 4. Y la herencia es para los 4. Independientemente que estén enfermos o no estén enfermos o se enfermen después, se tratan como hijos iguales. Ah, muy bien. Gracias, maestro. De nada. Maestro, ¿y cuándo aplica el Código Civil de Nuevo León o cómo se escoge con qué código trabajar? Bueno, cuando hay un tema que radica aquí en Nuevo León, ¿sí? Cuando hay un tema que radica aquí en Nuevo León, que se está viendo aquí en Nuevo León, se ve el Código de Nuevo León, ¿sí? Cuando es el tema del Distrito Federal, pues es el del Distrito Federal. Cada estado tiene su código. Todos son muy parecidos, cambian en algunas cosas, pero son muy parecidos. Y todos van por debajo del Código Civil Federal, ¿sí? Esa es la máxima. En el tema civil es el máximo código. Es como la Constitución, que está por encima de todas las leyes. El Código Civil Federal es como que el papá de todos los códigos de todos los estados. Maestro, entonces, por favor, nos podría dar, o sea, cómo es la jerarquía en cuestión de los códigos. Porque como usted dice, ahorita dice que el mayor, o sea, el mayor fuerza, ¿verdad? Ajá. Sería el... Código Civil Federal. Sí, ajá, y luego está el Código Penal. Ah, bueno, es que son materias diferentes. Ajá. Hay código... Pero en este caso, que es Código Civil del Estado y luego también el Código de Procedimientos Civiles. Hay el Código de Procedimientos Civiles, que ese código te va diciendo cómo es el procedimiento para hacer valer un derecho o una obligación, dependiendo del rubro que estés tomando. Ahí te va a decir cómo, los términos, los tiempos, qué escritos vas a presentar, quiénes son los que tienen los derechos, quiénes no los tienen, etcétera. ¿Sí? Habría que hacer una clasecita de los códigos, porque sí es importante, pero pues no lo tenemos así como materia. Sería como el instructivo a seguir para un procedimiento. Exactamente. Okay. Sería basarnos ahí para hacer todos los pasos correctos. Así es. Tú te metes un Código Civil Federal, ahorita afortunadamente están todos en PDF, los bajas de internet, y tú si quieres saber, ya no tienes que saber el artículo, tú nomás le pones, por ejemplo, de sucesiones, tú le pones, hay una parte en el PDF que es para buscar, como buscar una palabra, tú le pones sucesiones, y te busca todo lo referente a sucesiones, bienes, todo lo referente a bienes, herencias, incapacidades, lo que quieras, y te va mandando a lo que quieres buscar, ¿verdad? Puedes poner hasta frases, inclusive frases. No sé si saben de lo que les estoy hablando, si lo han visto eso, que pueden buscar así. Sí, maestro. Okay. Sí, maestro. Sí, está muy ágil, ¿no? Eso ya de buscar. Yo de repente hay cosas, ¿qué artículo era? Y más o menos entonces ya nomás pongo una palabra y ya me lleva. Gracias a todos. Digo, sé que hay gente que se tiene que ir, adelante, no hay problema. Para mí es un placer estar aquí, estarles explicando y que me dé a entender. Voy a subir la sesión, como todas, y voy a subir la presentación en sí, para que vean, porque ahí están las ligas de los videos, porque me interesa mucho que los vean. Dense el tiempo y véanlos detenidamente, y les va a dar una claridad de muchas cosas, que lo explican como si fuéramos niños así de primaria. Entonces, así con monitos y cosas de esas, y a veces nos aclaran muchas cosas. Gracias a los que se están yendo, muchas gracias. ¿Qué más? ¿Alguna duda? ¿Algún otro comentario que quieran hacer? Bueno, pues No, maestro. Dígame. Profe, ¿a qué se refería con los 3 elementos que dijo ahorita la compañera de existencia, capacidad y ser digno? O sea, Pues la capacidad de que puedas heredar, que seas el hijo, por ejemplo,
que seas realmente el hijo, que hayas comprobado que seas el hijo, comprobado que tú no influiste en la voluntad del que hizo el testador. También se comprueba que lo cuidaste, esa persona, que viviste con esa persona, etcétera. Porque, ¿sabes qué pasa? Y lo menciona el autor, hay gente que envenena a la familia, o sea, envenena al que se murió, por ejemplo, o que lo intentó envenenar, o incluso un intento de suicidio, a un parricidio que se le llama, por ejemplo. Ese tipo de cosas te hacen indigno para obtener la herencia. Muchas gracias, profe. De nada. Y denle una leída al libro. Este capítulo está muy digerible. Entonces, yo sé que están llenos de cosas, pero sí sería bueno que se dieran el tiempo. ¿Qué más? ¿Cómo les fue de frío? ¿Hace frito ahora? Un café luego. Sí, algo. Un café con pan de muerto o algo así. Bueno, pues nos despedimos entonces. Estoy revisando sus tareas. Tenme un poquito de paciencia, son bastantes. Tengo 10 aulas, entonces son muchas tareas. Pero ahí vamos. Antes me regañaron porque tenía que revisarlas así muy rápido. Le digo, pues, ¿cómo le hago? Pero bueno. Me dio gusto verlos, muchas gracias. Y pues estamos en contacto. Cualquier cosa, cualquier duda, estoy a la orden. Gracias, maestro. Buenas noches y buenas noches, compañeros. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Buenas noches, gracias, Vic. Buenas noches, buenas noches.